Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Separado para herirte. Y leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 5. Y dice la palabra de Dios: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Separado para herirte. Y dando un repaso, vemos que Marcos nos dice que llegaron a la región de Gadara, y esta región era una de las ciudades que formaban Decápolis, como lo dije anteriormente. Decápolis significaban 10 ciudades. Esto está en Marcos 5:20. En la antigüedad, esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. En los tiempos de Jesús, aunque habían judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que era un territorio gentil. Sus ciudades eran esencialmente griegas. Tenían sus dioses griegos, sus templos griegos y sus anfiteatros griegos. Estaban consagradas a la manera griega de vivir. La presencia del hato de 2000 cerdos que vemos en el pasaje, siendo este un animal prohibido para los judíos, nos recuerda que la influencia del paganismo griego era muy fuerte aquí en esta región de Gadara. Cuando Jesús pasa al otro lado del mar, dice que estaba esa noche cargada de fuertes emociones. Recordemos el temor de los discípulos ante la tempestad y luego ante el Señor cuando calmó el viento y el mar. Pero las emociones no habían terminado. Cuando ellos pasan al otro lado y llegan a la orilla, tal vez ya entrada la noche, vino corriendo hacia ellos desde las tumbas un hombre endemoniado, desnudo, herido y gritando. En el Nuevo Testamento vemos frecuentemente casos de personas poseídas por demonios y no debemos de confundirlos con casos de locura o epilepsia. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con una personalidad humana que ha caído bajo su dominio, bajo su control. 1 Juan 5:19, quien controla este mundo es Satanás. Por el contrario, la dignidad más alta que puede experimentar el ser humano es que su cuerpo llegue a ser templo del Espíritu Santo y sea dirigido por Él, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. En contraste con las fuerzas satánicas, el Espíritu Santo libera a los hombres del pecado, nos ayuda a formar toda nuestra vida, aparte de guiarnos, nos ayuda en la consagración y nos ayuda con el dominio propio también. Vimos que nadie podía atarle ni aun con cadenas. Lo que nos muestra Marcos aquí en este evangelio es que era un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje. Nadie tenía fuerzas para dominarle y a pesar de que habían intentado atarle, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente de allí de Gadara. Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares. Mateo 8:28 nos dice que nadie podía pasar por aquel camino. La gente ya sabía la pesadez que había allí, no cruzaba por allí. Esto nos ofrece un buen ejemplo de la impotencia humana frente al poder del enemigo, del diablo. El hombre no tiene poder para vencer a Satanás sin Cristo. Aquí el enemigo había dado un poder sobrehumano a este hombre. El endemoniado rompía los grilletes como si fueran tal vez una pita. Muchas personas en este mundo vemos cómo se fascinan por el poder espiritual. Muchos brujos, espiritistas, los que leen cartas, los medium, cantidad de gente que se deja usar por el diablo y están a través de estas cosas, con San Gregorio, con todas estas cosas que no son bíblicas, y están fascinados por el poder que tal vez el diablo les puede otorgar por un tiempo, algún poder. Recordemos cuando Jesús le dijo a Moisés que fuera y botara la vara y que se convertiría en una serpiente. Recordemos cómo los brujos y hechiceros hicieron lo mismo, botaron la vara y también se convirtió en una serpiente.
Pero lo que nos mostró fue que la vara de Moisés se comió la vara de los brujos. Eso nos muestra que el poder de Dios es mayor. Pero ojo, Satanás también tiene poder limitado, pero lo tiene. Por eso es que la gente pone su confianza y su fe en todos estos hijos del diablo que usan las cartas, las medium, el horóscopo, todas estas cosas para creer que tienen poder para adivinar y solucionar nuestra vida. Entonces vemos como esas capacidades supuestamente extraordinarias supuestamente son válidas y beneficiosas para algunas personas, pero esto es falso y esto trae una atadura fuerte, ataduras que nunca podrán soltarse si no es solamente con el yugo de Cristo, con el poder de Dios, con la verdad que nos hace libre. Es cierto que espiritualmente Dios imparte a nuestra vida y nosotros podemos impartir a través de lo que Dios pone en nosotros cosas que vienen de Dios. Igual Satanás hace lo mismo, pero la diferencia es que al final esos poderes que no vienen de Dios resultan destructivos para cada persona y obviamente no hay dominio propio, no hay autocontrol y Satanás hace de las suyas en su vida. El endemoniado gadareno es un ejemplo claro de esto, de qué le servía tener tanta fuerza física si se había convertido en un ser espiritualmente cero, sin Dios, y una persona que se hacía daño. Me imagino su vida tan frustrante que se hacía daño a sí mismo. Esto nos muestra la profunda angustia, el dolor, el tormento interior que aquel hombre sentía mientras caminaba por los desiertos, mientras caminaba por los cementerios y las tumbas excavadas en los costados, tal vez, pero no había nada que hacer. Eso nos muestra solamente una vida muerta. Y cuando me dice que se hería a sí mismo, por eso separado para herirle, Satanás quiere que nos separemos de Dios. Él siempre busca excusas, es que Dios no te oye, es que Dios no te responde. ¿Para qué buscas a Dios? Mira que el mundo es mejor, mira que la vida es más chévere. Sin Dios, ¿para qué te congregas? ¿Para qué oras? ¿Para qué escuchas devocional? ¿Para qué lees la Biblia? Quiere separarte, pero solamente con un fin, para herir tu vida. Y mira lo que hizo con el endemoniado gadareno. Dice que él se hería a sí mismo con piedras. Y esto se llama una autolesión o uno mismo autodañarse, flagelarse, lesionarse uno mismo. Y hubo una moda en un tiempo, la autoflagelación, es autodestruirse a sí mismo. Y es algo demoníaco. Cuando una persona se hace daño a sí mismo a propósito, eso es lo que se conoce como autolesión o autoflagelación. Si bien las personas se hieren en casos menores, a veces se hieren en casos mayores y hasta se quitan la vida. Esto nos muestra que sin Dios, separados de Dios, nada podemos hacer y el enemigo va a orar. Vemos personas como se cortan con cuchillos, con su propia piel, ellos mismos. Se golpean a sí mismos con cosas o contra la pared o se queman, se hacen heridas en sus cuerpos con velas, con cigarrillos, con fósforos. Se arrancan el pelo, se insertan objetos, se cuelgan a través de puntillas, cosas que se cuelgan en la piel. Se quiebran los huesos. Bueno, cantidad de inmundicia que el diablo pone en su mente para que lo hagan. Por eso se llama autolesión, porque la misma persona lo hace. Pero lo que no entienden es que es guiados y controlados por Satanás, porque están poseídos, porque cuando estamos separados de Dios, los que no han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, están controlados y poseídos por el enemigo. Eso no lo enseña la palabra. O estamos con Dios o estamos sin Dios. ¿Y para qué lo hace el enemigo? Para poder herirnos. Y él pone influencia para que las mismas personas se hagan daño a sí mismas y en otras ocasiones para que otros les hagan daños también. Solamente cuando estamos con Cristo es que podemos evitar que seamos heridos. Satanás vino a matar, robar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Hay muchas razones por las cuales
las personas llegan a estos estados de autolesionarse en ellos mismos. Obviamente el primero es porque están sin Cristo, pero las excusas que se dan tal vez es porque tienen problemas, es tal vez porque tienen baja autoestima, porque tienen tal vez amigos o el bullying que llaman, tal vez por el uso de drogas o de alcohol, tal vez la psicología y algunos expertos dicen que son trastornos de personalidad, trastornos de estrés postraumáticos, trastornos de alimentación, depresión, cosas, pero la Biblia nos muestra sencillamente que se llama pecado. El pecado del hombre es lo que hace que esté separado de Dios, y al estar separado de Dios, Satanás entra y hace de las suyas y hace que esas vidas sean heridas por terceros o también por ellos mismos. Separado para herirle. Y vemos el caso de Adán y Eva para concluir cómo se separaron de la presencia de Dios y cómo entra dolor a sus vidas. Por lo tanto, podemos decir que quizás por ignorancia o porque no habíamos abierto nuestro corazón a Dios, también igual queríamos llevar esa vida que nos seguía lastimando y dañando, al igual que el hombre de esta historia. A veces no entendemos que estar sin Dios nos lastima y nosotros mismos resultamos lastimándonos. Traemos daño a nuestra vida porque no entendemos cómo llevar nuestra vida, como si nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Solo Dios sabe cómo hacer para curar una herida, para sanar el dolor, para quitar el pecado, para restaurar, para bendecir. Solo Dios sabe cómo se hace, pero al hombre estar apartado de Dios, solo quiere seguir llevando una vida de dolor, una vida que se sigue lastimando, una vida que se sigue dañando. Igual que el endemoniado gadareno, tal vez no necesita estar gritando, tal vez no tiene esa fuerza de 1000 demonios, de 6000 demonios, tal vez no rompe cadenas, pero muchas veces en soledad, en depresión, en la supuesta baja autoestima, en algunas cosas que pueden ser visibles, en otras no, dan lugar al diablo a su vida para que se sigan dañando y se sigan lastimando, y por eso no avanzan y no siguen en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Separados para herirte. Y hoy oro para que todos los que están escuchando este devocional no estén separados de Dios. Separados de Dios nada podemos hacer, que estemos anclados en Él, para que ni un tercero ni Satanás influya para que yo me haga daño a mi vida, sino por el contrario, sea de los que sanan, sean de los que restauran, sean de los que bendicen y sean de los que siempre saben que sin Dios no hay nada. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición tan grande que nos das cada día, Dios. Gracias por bendecirnos, por enseñarnos, Señor. Gracias porque nos muestras que realmente cuando decidimos vivir sin ti, vivir alejados de ti como Adán y Eva, nos muestra las consecuencias de ello. Y eso trae muchas heridas a nuestra vida. Trae mucho dolor, trae mucha tristeza, trae mucha ruina. Nos destruye. Vivir una vida sin ti es una vida que se puede construir tal vez económicamente y tal vez aparentemente emocionalmente en una relación. Pero donde no hay cordón de 3 dobleces nunca habrá algo que sea de Dios. Siempre necesitamos a Dios. En cada necesidad necesitamos a Dios. Recordemos que soluciones físicas no resuelven necesidades espirituales. Por eso no te apartes de Dios y continuemos adelante para que cuando Él venga nos haya haciendo el bien. Oremos. Padre eterno de gloria, mil gracias una vez más. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos toda la honra, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza. Gracias Dios por sacarnos de esa condición a muchos. Gracias por un día también, viendo que todos buscaron solución, trataron de atarnos para
para que nuestra vida no brotara lo malo que había y no hubo respuesta. Solamente tú, bendito Dios, pudiste darnos esa libertad. Solamente tú nos entendiste, solamente tú nos diste la solución para todo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en una cruz. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos toda esta verdad. Gracias, porque hoy somos separados, pero en Cristo Jesús para bendición. Te amamos y te bendecimos y dejamos este día en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.